te contaré una de las leyendas más conocidas de Colombia, su origen que probablemente desconocías y encuentros aterradores de la vida real. Quédate hasta el final y no olvides tus audífonos para una mejor experiencia. La Pata Sola, Colombia. En lo profundo de las selvas y montañas de Colombia se oculta una entidad cuya sola mención provoca escalofríos: la Pata Sola. Esta criatura es una figura aterradora, conocida por rondar los bosques y caminos solitarios, acechando a aquellos que osan adentrarse en su territorio. Su nombre se debe a su única pierna, un miembro deforme y retorcido que sin embargo no le impide moverse con agilidad. De hecho, a pesar de su condición, se desliza por la maleza con una velocidad inquietante, como si la selva misma le diera paso. Se la describe como una mujer de aspecto pálido, ojos vacíos y cabellera enmarañada, que al principio aparece con una belleza seductora, perfecta para engañar a sus víctimas. Sin embargo, cuando se acerca lo suficiente, su verdadero rostro se revela, una expresión grotesca, deformada por el odio, y dientes afilados que brillan en la penumbra. Aquel que cae bajo su encanto no tiene escapatoria. La Pata Sola es famosa por su habilidad de imitar voces humanas, especialmente las de niños, mujeres en peligro o incluso seres queridos. Estos lamentos logran atraer a sus víctimas hacia los senderos más oscuros, donde espera oculta, rodeada de la vegetación. Su objetivo: arrebatarles la vida extrayéndoles la sangre, devorar su esencia o simplemente hacerlos desaparecer para siempre en la espesura de la selva. Sin embargo, su odio no es aleatorio. La Pata Sola castiga especialmente a los infieles, a quienes han traicionado la confianza de su pareja, llevándolos a una muerte lenta y cruel. Los leñadores y campesinos son sus víctimas más frecuentes, hombres solitarios que trabajan en los campos o selvas, pues ella disfruta de acecharlos en medio del silencio nocturno. Cuando la oscuridad es absoluta, su llanto resuena como un eco distante, envolviendo a los viajeros en una sensación de peligro inminente. Cuentan que si escuchas su grito y no corres a tiempo, ya es demasiado tarde. Algunos dicen que la única forma de escapar es rezar con fervor, encender una fogata o hacer ruido con un machete, pues a pesar de su ferocidad, la Pata Sola le teme al fuego. Pero si escuchas el crujir de ramas detrás de ti, es señal de que ya está demasiado cerca, y entonces no hay escapatoria. El origen macabro de la Pata Sola. Los orígenes de la Pata Sola se hunden en lo más oscuro de las montañas y selvas colombianas, y su historia, contada por generaciones de campesinos y habitantes rurales, ha dejado un eco de terror que persiste hasta hoy. Todo comenzó con una traición brutal, una tragedia que condenó a una mujer no solo al sufrimiento eterno, sino a convertirse en un espíritu errante, un monstruo sediento de venganza. En una pequeña finca, rodeada de espesos árboles y montañas, vivía un hombre trabajador junto a su hermosa esposa y sus hijos. Ella, sin embargo, se sentía atrapada en su monótona vida, y fue entonces cuando la sombra de la traición se coló en su hogar. Seducida por el patrón de la hacienda, la mujer empezó una relación ilícita, encontrando en él lo que decía faltarle en su matrimonio. Pero el esposo, un hombre astuto y desconfiado, comenzó a notar las señales del engaño. El rumor ya corría entre los trabajadores y las miradas cómplices lo confirmaban todo. Una noche, impulsado por las sospechas, decidió espiar a su esposa para descubrir la verdad. Oculto entre los arbustos, vio con sus propios ojos lo que tanto temía: su mujer y el patrón juntos, envueltos en la pasión que había destruido su hogar. Fue entonces cuando el esposo se dejó consumir por la rabia. Cegado por el dolor y el resentimiento, irrumpió en la escena con un machete en la mano. El primer golpe fue para el patrón, decapitándolo sin piedad. Luego, sin darle tiempo a su esposa de huir, le amputó una pierna, dejándola tendida en el suelo, gritando de dolor y rogando por misericordia. Pero él
no tuvo compasión. Con la misma frialdad incendió la casa, consumiendo en llama los restos de la traición. Luego huyó con sus hijos hacia la selva, sin volver la vista atrás, dejando a su mujer abandonada y mutilada en medio del fuego. Lo que ocurrió después es parte de los relatos más escalofriantes que se cuentan en la región. La mujer, sola y moribunda, fue encontrada por las sombras de la selva. Nadie sabe si fue un pacto con fuerzas oscuras o si la misma naturaleza la condenó, pero lo cierto es que no murió como cualquier mortal. Se transformó en una criatura de pesadilla, una abominación con el cuerpo desgarrado, su pierna amputada y un rostro que refleja el tormento de su traición. Desde ese día, se convirtió en la Patasola, un espíritu errante condenado a perseguir y castigar a los infieles y a cualquiera que ose adentrarse en los territorios que ella vigila. Encuentro aterrador con la Patasola. Hace apenas un mes recibí un mensaje aterrador de un seguidor llamado Andrés. Me contó que él y dos amigos habían decidido acampar en las profundidades de la selva colombiana, lejos de cualquier civilización. Buscábamos desconectar y alejarnos del ruido, me escribió, pero lo que encontraron esa noche fue todo menos tranquilidad. Eran las 2 de la madrugada, el fuego de la fogata empezaba a extinguirse y el silencio de la selva se volvía sofocante. Mientras conversaban en voz baja, un lamento desgarrador rompió la calma. Era el grito de una mujer agudo y profundo, como si su alma estuviera partida en dos. Los tres se miraron, paralizados por el miedo, pero uno de ellos entre nervios dijo: «Seguro es un animal». Pero Andrés sintió que algo estaba mal. Se puso de pie y miró hacia la oscuridad más allá de los árboles. Fue entonces cuando la vio, una figura de una mujer desfigurada, con su única pierna desnuda y deforme, avanzando hacia ellos. Su cabello enredado caía como cortinas opacas sobre su rostro, pero sus ojos, iluminados por el reflejo de la luna, brillaban con furia. «¡Corran! ¡No se queden ahí!», gritó Andrés a sus amigos, pero sus músculos se negaban a obedecer. La Patasola avanzaba rápido, más rápido de lo que una pierna debería permitirle, con garras afiladas que parecían listas para desgarrar carne. Andrés recordó vagamente la leyenda que había escuchado de niño. Con el miedo apretando su garganta, repitió las palabras que le habían enseñado, casi sin creer en su poder. «Patasola, Patasola, lamento que vivas sola, pero si te atreves a agredirme, yo te cortaré tus muletas. Mejor vete y haz maletas». Por un segundo, la criatura se detuvo en seco. Los labios secos de Andrés apenas pudieron pronunciar el final, pero fue suficiente. La Patasola emitió un grito espantoso, lleno de frustración y odio, como si la frase lo hubiese herido. Luego se dio la vuelta, desapareciendo entre los árboles en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí solo el eco de su lamento. Andrés y sus amigos no lo pensaron dos veces. Levantaron sus cosas y corrieron sin mirar atrás hasta llegar al pueblo más cercano. Esa noche no durmieron y hasta el día de hoy Andrés asegura que nunca más volverá a poner un pie en la selva. ¿Cómo vencer a la Patasola? Los colombianos, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, han desarrollado múltiples formas para protegerse de la Patasola, dado que su fama como espíritu vengativo e impredecible genera verdadero terror entre las comunidades. Una de las creencias más extendidas es la de colocar espejos en las entradas de las casas. Dicen que la Patasola no soporta ver su reflejo deformado, lo que lo obliga a huir aterrada hacia la selva. Otra medida de protección es tener animales domésticos como perros o gallos cerca de la vivienda. Se cree que estas criaturas tienen la capacidad de detectar presencias sobrenaturales y ahuyentarlas con su ruido o ladridos. Los perros en particular son conocidos por proteger a los habitantes de encuentros con entidades oscuras como la Patasola. Algunos lugareños recurren a rituales para mantenerla alejada. Se dice que quemar hierbas sagradas como ruda o romero crea un humo purificador
que espanta a este ser. Otros colocan cruces de madera o amuletos de protección en ventanas y puertas, confiando en que estas barreras espirituales impedirán su entrada. Finalmente, en algunas regiones se cuenta que la única manera efectiva de vencerla es a través de la palabra, rezar o pronunciar la frase de la historia anterior, que es un conjuro popular. Esta frase tiene la intención de jugar con su soledad y desdicha, causando que retroceda por orgullo, dejando en paz a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarla. Cada método refleja el miedo profundo y la creatividad de las comunidades rurales, donde lo sobrenatural forma parte de la vida cotidiana.